Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Serey y esto es Ape Pencil. Te doy la más cordial bienvenida a este canal y en el día de hoy voy a estar presentándote, en realidad estoy muy contento porque quiero presentarte el proyecto del 2022. Este proyecto se trata de la Escuela de Dibujo de Anatomía Humana para Artistas. Analiza, diseña y construye. En esta escuela vamos a aprender a dibujar, vamos a hacer un curso de dibujo asociado a todos los conceptos que tienen que ver con la anatomía para artistas. Vamos a ver todos los temas más importantes. Vamos a hablar del gesto, vamos a desarrollar un dibujo anatómico completo, vamos a estudiar y analizar cada una de las partes del cuerpo, cada hueso, cada músculo, o sea, tenemos mucho trabajo. El curso tiene 17 lecciones que abarcan un total de 125 temas. En este curso se van a desarrollar alrededor de 145 videos y además vamos a tener 8 semanas de tutoría en vivo, pero esta escuela está en proceso de creación, o sea, tengo que crear los videos. Lo que hoy día vas a ver es uno de los primeros videos que voy a subir para que puedas conocer más o menos de qué se va a tratar. Obviamente más adelante igual voy a estar subiendo más contenido asociado a la anatomía para artistas. La idea es que este canal se convierta en una escuela de arte. Mi idea es poder apoyar a más dibujantes en el proceso de aprendizaje en el dibujo. Te voy a dejar un link en la descripción y además te voy a dejar un código promocional de descuento de co-creación para que así puedas acceder desde hoy al curso y así ir viendo todas las lecciones que voy a estar subiendo a este curso. Así que espero que este video te guste mucho y si obviamente deseas ingresar al curso es el momento para que así podamos ir viendo cómo se va creando todo esto. Así que te dejo con el video. Vamos a comenzar nuestro estudio desarrollando una plantilla estereométrica. Tenemos la estereometría del hombre y nosotros vamos a dibujar la estereometría de la mujer para ir desarrollando las comparaciones y así poder entender de mejor manera cuáles son las diferencias que tienen ambos sexos. Esta plantilla que ustedes ven acá es una plantilla que ayuda bastante a poder entender cada una de las divisiones. La estereometría se estudia, obviamente, más precisa, tratamos de ser más precisos en la estereometría, ya que nos va a ayudar obviamente a mejorar las proporciones, a entender cuáles son los rangos que tienen los huesos o las partes del cuerpo o cualquier parte. Para entender el canon del cuerpo humano, lo que nosotros tenemos que saber es que existen dos tipos de divisiones importantes del canon. Una es de 7 cabezas y media como división y la otra es de 8 cabezas. La de 8 cabezas es sencilla, obviamente. Trazamos una línea recta y esa línea recta la dividimos a la mitad. Buscamos la mitad de manera proporcional, tratando de que sea una mitad bastante acertada. Y luego esas mitades las dividimos nuevamente a la mitad y tenemos 4 partes iguales. Y luego esas 4 partes iguales las dividimos en 8 partes iguales. Ahí tenemos 8 partes. Para poder desarrollar la de 7 cabezas y media, lo único que tenemos que hacer es llegar hasta la cabeza número 8, la parte número 8, y eliminar esa parte. Lo que vamos a hacer ahora es trasladar la medida que tenemos acá del alto de esta cabeza para poder así hacer el canon mucho más parecido. Muy importante que no apretemos el compás para que no se nos cambie la proporción. Y lo que vamos a hacer es desarrollar 8 partes, o 8 unidades, o 8 piezas. Tenemos una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades,
5 unidades, 6 unidades o cabezas, 7 unidades y 8 unidades. Comparo para ver si ando bien. 1, 2, 3, parece que quedó un poquito más arriba. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Dividimos la unidad inferior. Dividimos la unidad inferior a la mitad. Y esta la descartamos. Entonces tenemos 3, 4, 5 unidades, 6, 7 y una mitad de una mitad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar estas dos primeras unidades, estas dos primeras cabezas, y las vamos a trasladar aquí al medio y vamos a generar una medición, una regla de medir. Entonces hacemos la medición nuevamente para que nos quede lo más precisa posible. Tratamos de que nos quede precisa y vamos a utilizar una regla para que nos quede mucho más precisa la línea, solo para desarrollar esto. En la primera etapa o en la primera cabeza lo que vamos a hacer es dividirla en 4 partes iguales. 4 partes iguales. Y la segunda cabeza la vamos a dividir en 3 partes iguales. Si dividir en 2 es complicado una línea, dividir en 3 es aún más complicado. Entonces podemos utilizar el compás para que así sea mucho más fácil el traslado de medidas o la comparación de medidas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos ya nuestra regla. Tenemos un cuarto, una mitad, una unidad completa, son nuestras medidas, y podemos dividir en una unidad más en 1/8. Aquí podemos tener otro octavo y otro octavo y otro octavo, si es que llegamos a generar otra división. Y acá abajo tenemos 1/3, 1/3, una unidad, 1/3, una mitad, tenemos también un cuarto. De esa manera tenemos nuestra regla. ¿Para qué nos sirve esta regla? Para poder ir transportando nuestras medidas de manera mucho más ordenada y para poder desarrollar este proceso de dibujo estereométrico. Este dibujo es mucho más lento de desarrollar, obviamente. Podríamos utilizar una regla, pero no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a tratar de ir haciendo a mano alzada para también así ir mejorando nuestra línea y la confianza en el dibujo. ¿Qué es lo que sucede? La cabeza del hombre, como la cabeza de la mujer, desde la vista de perfil, tiene un ancho de 7 octavos. Entonces, ¿dónde tenemos 7 octavos? Acá. 7 octavos. Calculamos 7 octavos. Ahí, 7 octavos llega hasta aquí. Trazamos el ancho, una línea de confianza, calculamos para que no se nos vaya a equivocar la medida y trazamos la parte frontal primero. La parte frontal, como sabemos, llega hasta ese lugar. Una línea suave, muy suave, todavía no la marcamos. Y el sector de atrás del cráneo, si se fijan hasta donde llega la mandíbula,
llega hasta ahí. Con respecto a la parte de atrás es más corta. O sea, la parte de atrás es mucho más corta que la parte de adelante si fijamos la mandíbula como el lugar que es más cerca del centro. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que la medida sería una mitad. La medida frontal sería una mitad. Y la medida trasera sería 3/8, igual que la cabeza del hombre. Obviamente los cráneos son diferentes. El cráneo de la mujer con el cráneo del hombre tienen diferencias bastante acentuadas, sobre todo en algunos lugares, como por ejemplo este sector de acá es mucho más curvado en el de la mujer, este sector de acá también es más curvado en el cráneo de la mujer. El cráneo de la mujer es como más circular, más delicado que el cráneo del hombre. El cráneo del hombre es mucho más recto en todas sus áreas. Entonces eso lo vamos a estudiar mucho más adelante. Pero acá es importante que tengamos en cuenta que este sector es vacío. Entonces lo que hace Roberto Hostis, para simplificar, es generar desde este sector de acá hasta este sector de acá un tercio. Un tercio. Desde ahí hasta ahí un tercio. Y para adentro son 3/8. Muy importante, es diferente. No es un cuadrado, es un rectángulo. 3/8. Y esta medida es muy importante, ya que la pierna, la parte inferior de la pierna, también es de 3/8. Entonces esta línea yo perfectamente la podría trazar hacia abajo y tendría el mismo ancho en mi plantilla. Pero vamos a ir paso a paso. 3/8 y un tercio. Aquí comenzamos a marcar. Luego tenemos una distancia acá de 1/8. 1/8. Es una medida muy pequeñita. Obviamente si hacemos este dibujo más grande va a ser mucho más sencillo hacer las medidas. Y en la parte frontal tenemos 3/4. Tenemos un tercio. Parte frontal tenemos un tercio. Ese tercio, si lo tiramos hacia arriba, hasta ahí debería llegar la nariz. Un tercio. Hasta ahí debería llegar el hueso de la nariz para poder hacer luego el canon del rostro. Entonces acá tenemos 1/8. Lo vamos haciendo así paso a paso para que sea sencillo. Al inicio, cuando empecé a estudiar esto, también me costó aprenderlo. Acá tenemos un tercio. Entonces es importante que vayan así desarrollándolo paso a paso para que después les parezca más sencillo y puedan entenderlo y puedan recordarlo. Acá hay un ángulo. ¿Por qué se produce este ángulo? En este sector de acá está la costilla A1 y en este sector de acá está la fosa y acá está la yugular. Acordémonos como un 8. Entonces aquí está la yugular, aquí está la fosa yugular y acá está la clavícula, un 8. Acordémonos de ese 8. La diferencia entre el hombre y la mujer es que la caja torácica del hombre es más grande que la caja torácica de la mujer. Y de lado, la caja torácica de la mujer tiene una distancia o un ancho de 3/4. Entonces aquí, a donde tengo 3/4, en la parte superior están mis cuartos. Ahí. Abro un poquito. 3/4. Desde la parte trasera hacia adelante, marco ahí. Parte trasera, marco ahí. 3/4. Entonces puedo trazar una línea ahí para acordarme. 3/4. Y anoto la información para poder acordarme, no olvidar. 3/4. Aquí entonces se genera esta diagonal que va así.
Y obviamente la yugular o la fosa yugular de la mujer está más adentro y la clavícula también más adentro. ¿Ya? Esta sería la del hombre y esta sería la de la mujer. Entonces acuérdense del 88. Muy importante que hagan esos recuerdos ahí para que vayan, cuando estén dibujando esto, se vayan acordando de esas cosas. Ahora desarrollamos la caja torácica. La caja torácica llega hasta una distancia de la pelvis que es un cuarto. Un cuarto. Muy importante esa distancia. En la tercera cabeza, al finalizar la tercera cabeza, hacia arriba tenemos un cuarto. Siempre traten de ir anotando para que así no se vayan a olvidar y también lo puedan recordar. Un cuarto, entonces, esa distancia que está ahí. Y trazan la línea hacia abajo, llegan hasta ese punto y por delante también hacen lo mismo, tratan de trazar una línea, pueden hacerlo con confianza para que sea más recta, luego una línea paralela, ahí. Y ahora vamos a hacer la más sencilla, que es el cubo, en este caso la caja, que es un rectángulo, de la pelvis. Y la caja de la pelvis es diferente también a la pelvis del hombre. Con respecto a la parte o la vista frontal, vamos a ver que es diferente. La caja lateral es igual, de 3/4, igual que la de arriba. Entonces aquí trazamos una línea, igual que la caja de arriba, hasta el mismo lugar, 3/4, 3/4, distancia, y al frente trazamos la otra línea. Acá, en este sector, vamos a tener la espina. Y esa va a ser nuestra caja que nos va a representar la espina dorsal. Ahora vamos a desarrollar la pierna. Y para poder desarrollar la pierna, lo que vamos a hacer es generar una línea recta hacia abajo hasta el final. ¿Ya? Lo vamos a hacer hasta el final. Vamos a hacer así, no tan cargada. Y justo en la unidad 6, en la mitad de la unidad 6, vamos a desarrollar una división. Y acá también algo súper importante es el punto medio. El punto medio es de 3/4 desde cualquiera de la altura, en este caso, o desde abajo, me tiene que sumar 3/4. Entonces, como yo calculo 3/4, puedo hacerlo de la siguiente manera. Arriba, llego hasta el 3, y ahí hago la mitad. Lo voy a hacer con la regla para que quede mucho más definida. Ahí va la mitad del cuerpo humano. Y en este sector de adelante está el pubis, obviamente. Acá, bueno, la caja de la pelvis está justo la cresta ilíaca, en este sector de acá. Eso es el pubis. Y bueno, todo eso lo vamos a ir viendo con mayor profundidad después. Acá vamos a mejorar este trazo que está acá. Lo vamos a trazar de esta forma para que no nos quede mal. ¿Sí? O sea, nos podemos ayudar con la regla para este tipo de estudios, para la estereometría. Entonces acá, como les había anunciado anteriormente, tenemos que la medida de la parte inferior es 3/8. Entonces vamos a tratar de que la línea nos quede recta. 3/8. Viene desde la parte superior. 3/8. 3/8. Y aquí
trazamos una línea diagonal desde este punto de acá hasta este punto de acá, que nos representa el muslo. En este sector estaría la rótula y obviamente nuestra rodilla. Acá desarrollamos la caja de la parte inferior de la pierna. Corregimos. Y en este sector de acá, de la pierna, el alto debe ser 1/3. Entonces acá, 1/3, el alto desde abajo hacia arriba es 1/3. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Trazamos una línea hacia atrás y luego medimos una unidad y ese va a ser largo del pie. Entonces ahí cerramos ahí, hacemos la línea acá de la planta, levantamos un poco acá que nos indica el dedo y unimos esta línea en diagonal. Y ahí tenemos el pie. Bastante sencillo. Lo hicimos paso a paso. De esa manera es mucho más fácil de ir entendiendo. Ahora vamos a desarrollar la vista frontal. Esta puede verse más complicada, pero la vamos a ir desarrollando paso a paso de la misma manera para así poder practicarla e ir comparando ambas plantillas o ambos cánones. La vamos a llevar así para poder trazar en la misma altura. Ahí, vamos a tratar de que quede en la misma altura. ¿Okay? La cabeza de frente tiene un ancho de 2/3. 2/3. Entonces lo vamos a hacer aquí. Marcamos 2/3. Y el alto obviamente es de una cabeza. Entonces trazamos una línea recta, otra línea recta y otra línea recta. Formamos un rectángulo. Esto es bastante sencillo si se dan cuenta. Si lo vamos haciendo así paso a paso. Acá por ejemplo nos faltó desarrollar la unidad del cuello, que es diagonal. La estereometría de la cabeza de manera frontal. ¿Cuál es la medida entonces? Acá de lado era 7/8. Acá de frente va a ser 2/3. Respecto a una unidad. Ahora el cuello tiene una medición de una mitad. Vamos a tratar de que el cuello nos quede ni muy acá ni muy acá, sino que nos quede en el centro. Ahí entonces, hacemos las líneas y tratamos ahora de recordar, aunque lo tenemos acá, pero vamos a recordar la distancia que hay acá, que es 1/8, una distancia mínima. 1/8. Y la voy a hacer con regla para ir agilizando un poco el proceso. 1/8, traslado bastante ancho, y el ancho acá se van a dar cuenta que es distinto. En el sector del hombre es de una unidad con 1/4 y en el tórax o la caja de las costillas de la mujer es de 1/8. O sea, disminuye. ¿Dónde tenemos 1/8? Tenemos ahí y ahí. Buscamos el centro, tratamos de que nos quede en el centro. Buscamos ahí y ahí. ¿Okay? Vemos que nos queda un poquito más allá. Lo que yo podría hacer es trazar una línea recta en el centro para así no perderme.
¿Okay? Entonces ahí podemos validar que esté de manera correcta todo esto para que quede mucho más preciso. Obviamente si gustan lo hacen, si preciso, si no, no les va a quedar muy preciso. Una unidad con un octavo. Y luego tenemos la fosa yugular, que si nos recordamos es un tercio. Bastante importante de recordar. Entonces aquí tenemos un tercio, vamos a nuestras medidas de acá también, podríamos hacerlo así. Y aquí está la medida, y la yugular o la fosa yugular está en este sector. Vamos a hacerlo con regla. Y ahora vamos a la distancia hacia abajo. Vamos a hacer las medidas. Tenemos acá una cabeza, dos cabezas, dos unidades. Acá tenemos entonces hueso de la pelvis, vesta ilíaca. Y recordemos cuál es la distancia desde el hueso de la pelvis hacia las costillas, que es un cuarto. Entonces ahí medimos un cuarto, ¿okay? Y trazamos nuestras líneas. Tratamos de que sean lo más rectas posibles. Si deseamos podemos usar una regla o podemos practicar nuestro trazo. Tratar de hacer una línea firme, tratar de sacarle punta al lápiz regularmente. Entonces ahí tenemos la caja torácica. Y si se dan cuenta, obviamente es diferente. Esta es más ancha, la del hombre, que la de la mujer. Un poco más ancha, pero ese ancho ya nos entrega una figura mucho más estilizada. Acá entonces tenemos la caja torácica, tenemos el cuello. Bueno, el cuello lo podemos desarrollar también de esta manera, como un cilindro, ¿sí? De manera cilíndrica. Y ahora vamos a hacer el sector de la pelvis. Y la pelvis del hombre es de una unidad, un cuarto, y la pelvis de la mujer es de una unidad, 3 octavos. Entonces, ¿dónde tenemos una unidad 3 octavos? Vamos a nuestra medida, una unidad 3 octavos. Una unidad 3 octavos. Ahí. Trasladamos esa medida, tratamos como siempre que nos quede al centro. Entonces sería hasta ahí y hasta ahí. Y bueno, el sector de lo que los une es la espina dorsal. Vamos a hacer una línea central. Ahí tenemos el ancho de las caderas, que lo vamos a anotar, que es de una unidad con 3 octavos. Vamos lento porque la idea es que lo vayan haciendo conmigo y no nos perdamos y así lo podamos trabajar. Entonces esta caja pélvica, le vamos a llamar, es mucho más ancha porque obviamente la mujer es la portadora del bebé. Entonces, para que el bebé pueda nacer, la pelvis debe ser más ancha para que la cabeza del bebé pueda pasar por entre medio de las piernas. Eso es biología muy básica, pero esa es la realidad. O sea, hay una diferencia en los huesos del hombre con los huesos de la mujer. Ahora tenemos que saber que además de esta caja de la pelvis tenemos un ancho más, que sería el glúteo y las caderas. Las caderas de la mujer por eso son más grandes que las caderas de los hombres. Acá, por ejemplo, tenemos que por lado
tenemos un costado. Pero antes de sacar ese costado, lo que vamos a hacer es recordar la línea media. 3 unidades, 3 cuartos. Entonces tenemos la unidad tercera, acá tenemos la primera cabeza, segunda cabeza, tercera cabeza que llega hasta aquí, y luego tenemos 3 cuartos. Sacamos 3 cuartos, los podemos sacar de acá y luego colocamos acá. ¿Por qué es importante esa medida? Debido a que desde esa medida lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar el ángulo de las caderas. Entonces con 1/8, una medida muy pequeña, la tenemos también en el cuello, vamos a hacer acá un punto y acá también otro punto, ¿ok? Y lo que hacemos, sencillo, es desarrollar una diagonal desde la cresta ilíaca hasta ese punto. Luego, diagonal cresta ilíaca hasta ese punto. Entonces ahí tenemos el ancho de las caderas. Ahora nos vamos a ir a la rodilla y el espacio o el ancho que tienen las rodillas es de 7/8. ¿Dónde tenemos 7/8? En nuestra medida, 7/8. En nuestra regla, 7/8. Y recordemos que esos 7/8 van a estar en el centro. Así que voy a trazar una recta para poder guiarme. Entonces ahí trazamos una diagonal y otra diagonal. La distancia es de 7/8. 7/8, esa es la distancia que va a ir de aquí a ahí. Y en este sector obviamente están las rodillas, las rótulas, ¿ok? Aquí ahora vamos a ir hacia abajo y vamos a generar una medida de 2/3 y esa es la distancia que se ha calculado para los tobillos, ¿okay? Entonces los tobillos van ahí y bueno, ya tenemos las medidas al lado, que hacia arriba, si se recuerdan, era 1/3. Acá, para que nos quede bien la línea, hacemos la diagonal. Ahí. Y abajo, la distancia que tiene, el ancho que tienen los pies es de una cabeza. Entonces la cabeza ya, la unidad de la cabeza la tenemos en todas partes. Entonces debería llegar hasta ahí. Y debería llegar hasta ahí. Hacemos el trazo. Y trazamos una diagonal. Y también una línea que es para entender que ahí van a ir los dedos de los pies. Ahora vamos a desarrollar los brazos. Y los brazos del hombre con los brazos de la mujer también son diferentes. ¿Por qué? El brazo del hombre es de 1/3 de ancho. El brazo del hombre es mucho más ancho que el brazo de la mujer. El brazo de la mujer tiene una medida de 2/8. 2/8. Entonces voy, saco 2/8, o 1/4 en este caso. 2/8 es 1/4. Saco 1/4 y desde este sector de acá saco 1/4 hasta este sector de acá también 1/4.
y ese es el punto donde debería estar el brazo, desde donde debería comenzar el brazo. El sector del húmero, donde está el brazo, donde está el bíceps, el sector del húmero llega hasta este sector de acá, un poquito más abajo de la caja torácica, y lo vamos a hacer con nuestra regla, ¿okay? Y también es paralelo, o sea, es un rectángulo. Hacemos una pequeña diagonal y de esa diagonal sacamos el antebrazo, y el antebrazo llega hasta este sector de acá. Las medidas son 1, 3 octavos, 1 unidad, 3 octavos. ¿Okay? Y el de abajo es de 1 unidad, 1 octavo. Y tiene una forma más delgada al finalizar, ya que aquí va la muñeca. La mano tiene una distancia de 7 octavos, y esa mano generalmente la gente la compara con la cara. O sea, la mano tiene el tamaño de la cara. O sea, si yo me pongo la mano al frente de mi cara, debería tener ese tamaño, a no ser que tenga una mano mucho más grande. Entonces ahí hasta ese sector llega la mano, y la forma de la mano obviamente está simplificada, bastante simplificada. Es el dedo pulgar, es una curva, muy parecido a un guante de lana. Y de esa manera tenemos desarrollado el brazo de la mujer. Con este brazo podríamos perfectamente desarrollar el otro brazo, y con esta estructura de acá podemos desarrollar la estructura de la espalda. No sería para nada complicado. Como vemos acá, esta estructura está completa, y les voy a dejar las planillas en el sector de materiales para que así puedan hacer estas copias y puedan hacer sus propios estudios de esta estereometría, que realmente les va a servir mucho para los procesos que siguen más adelante. Nos vemos en la siguiente lección.